Se hizo justicia. Desde FENALCO queremos destacar y reconocer la valentía y la responsabilidad de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Desde el día 1, FENALCO se opuso rotundamente a esta reforma por considerarla inconstitucional, inoportuna y además nefasta para las posibilidades de empleo en Colombia. Muchas micro, pequeñas, medianas empresas del comercio, de la industria, igualmente del sector hotelero, de la gastronomía, de los bares, de las empresas de vigilancia, de logística, de transporte, se salvaron, básicamente se salvaron de un... Este señor es el presidente de FENALCO. Hace 159 años exactamente, Abraham Lincoln decidió acabar con la esclavitud en los Estados Unidos. Los estados del sur, que dependían de la esclavitud para sostener sus grandes plantaciones, vieron la decisión de Lincoln como una amenaza directa a su economía. Decían que pagarle un salario a los esclavos los llevaría a una ruina, que la economía iba a colapsar, que la producción agrícola desaparecería, inclusive esto los llevó a iniciar la guerra civil, un conflicto sangriento solamente para defender sus privilegios. ¿Les suena conocido? Ahora, casi 2 siglos después, en Colombia, los grandes empresarios y los congresistas que los representan nos dicen que si aprobamos una reforma laboral que dignifique el trabajo, que pague horas extras, que garantice estabilidad, el país se va a hundir. ¿Realmente creen que pagar lo justo a los trabajadores llevaría a la quiebra a las empresas? La historia se repite constantemente. En aquel entonces, abolir la esclavitud no destruyó la economía, sino que permitió el desarrollo de un modelo laboral más justo. Hoy, garantizar derechos laborales tampoco acabaría con el país. Todo lo contrario, fortalecería el mercado interno, aumentaría el consumo y va a reducir la precarización. Hoy, los empresarios más grandes del mundo tienen más riqueza que nunca. Sus fortunas crecen exponencialmente, pero cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores, siempre dicen que no hay dinero suficiente. Es inconcebible cómo en Colombia sigamos repitiendo los mismos argumentos que se usaban hace 160 años para justificar la explotación. Es que 8 senadores hundieron una reforma laboral que buscaba devolverles dignidad y derechos a los trabajadores. Una reforma que, entre otras cosas, garantizaba estabilidad, protegía a quienes trabajaban en plataformas digitales y restauraba el pago justo de horas extras. Pero repito, 8 senadores que se ganan más de 50 millones de pesos cada uno, más otros 50 millones de pesos en UTL, decidieron acabar con esta iniciativa. Ahora el presidente ha propuesto una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si esta reforma debe convertirse en una realidad. Pero, ¿es posible hacerlo? ¿Qué dice la Constitución? ¿Y cómo funciona la consulta popular en Colombia? Vamos a explicarlo. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. El proyecto de ley debía ser aprobado en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, al momento de la votación, 8 senadores decidieron rechazar la propuesta, lo que llevó al hundimiento de la reforma sin haberla debatido. Estos senadores argumentaron que la reforma podría afectar la generación de empleo y la estabilidad económica del país, refiriéndose a tecnicismos. Los principales argumentos en contra fueron supuestos aumentos de costos laborales para las empresas, posible impacto negativo en la contratación formal y falta de consenso entre el gobierno y el sector privado. Pero mientras tanto, los trabajadores perdieron la oportunidad de acceder a mejores condiciones laborales. ¿Qué beneficios traía esta reforma laboral? ¿Qué contenía el proyecto? Buscaba básicamente dignificar el trabajo en Colombia y corregir varias injusticias que afectaban a los empleados. Entre sus principales beneficios estaban la recuperación de las horas extras nocturnas. Actualmente, la jornada nocturna inicia a las 9 p.m., pero la reforma proponía que volviera a empezar a las 6 p.m. Esto significaba un aumento salarial para quienes trabajaban en la noche. Mayor sostenibilidad laboral en cuanto a que se limitaba la contratación mediante contratos de prestaciones de servicios, promoviendo contratos a término indefinido. También se protegía a trabajadores de plataformas digitales, conductores de Uber, repartidores de Rappi y otros trabajos digitales tenían acceso a la seguridad social y mejores condiciones laborales. También traía mayor equidad de género. Se proponían medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
También traía el fortalecimiento del derecho a la asociación sindical, facilitando la organización de trabajadores para defender sus derechos. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios, la reforma fue rechazada. Ante esto, la respuesta del presidente. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear instituciones. ¿Qué significa esto? El presidente quiere que el pueblo sea quien decida a través de una votación si se deben implementar los artículos de la reforma laboral que el Congreso rechazó. La consulta no solamente incluiría la reforma laboral, sino también la reforma a la salud. La consulta popular es un mecanismo de participación democrática en los que los ciudadanos votan sí o no sobre una pregunta específica. El procedimiento para la consulta popular está principalmente arreglado en 2 leyes, además obviamente de la Constitución Política. La Ley 134 del 94, que es el Estatuto de Participación Ciudadana, y la Ley 1757 del 2015, que habla sobre el fortalecimiento de la democracia participativa. ¿Cuál es el proceso una vez llegue al Congreso? Lo primero es que el presidente redacta una solicitud de consulta popular que tiene que ser clara y contener los temas, además de la firma de todos los ministros. La pregunta o las preguntas que someten a votación y segundo, una justificación que explique que esto es un tema de trascendencia nacional. Esta se envía al Senado para que dentro de los 20 días siguientes emita concepto favorable y por decisión de mayoría de sus miembros el Senado podrá prorrogar este plazo en 10 días más. Mucha gente dice, pero Beto, si se hundió en la Comisión Séptima con 8 senadores, ¿cómo pretenden que el Congreso, que el Senado le apruebe esta consulta popular a Petro? Pues hay que decir que esta vez será el Congreso en pleno, no una comisión donde 8 senadores les dé por hacer un complot para hundir una reforma sin un estudio previo. Por eso tenemos que hablar de los tiempos. ¿Cuánto puede tomar este procedimiento? Estos tiempos están reglados en la ley, lo establece el artículo 53 de la ley 134 y señala expresamente que una vez el presidente envíe el texto para discusión del Senado, este debe pronunciarse dentro de los 20 días siguientes, que podrían prorrogarse por 10 días más, es decir, serían máximo 30 días para pronunciarse. Y de ahí, la pregunta, de ahí a las urnas, ¿cuánto tardaría? Frente a lo que es la votación de la consulta popular, establece el artículo 54 de la misma ley que se debe hacer dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Congreso. Entonces estamos hablando de un proceso entre 4 y 6 meses. O sea que si estamos a marzo, estaríamos hablando que alrededor del mes de septiembre o agosto, yéndonos bien, de pronto tendríamos consulta. ¿Cuántos votos se necesitarían para que la consulta tenga validez? Lo primero es que la participación requiere por lo menos la tercera parte del censo electoral vigente, que para el 2025 es de más de 40 millones. Se necesitaría que un mínimo de 13.6 millones de personas salgan a votar. Si se pone en consideración que esta consulta no se haría en época de elecciones al Congreso ni de presidencia, sino antes, se tendría que analizar qué tantas posibilidades hay que una cantidad similar, o sea 13 millones de personas salgan a votar. Si se alcanza el umbral de votación y el electorado decide que sí deben hacerse las reformas, la gente se pregunta, ¿qué papel tendría el Congreso? En el hipotético caso que se decida que sí, el órgano competente de proferir una ley y tomar las medidas correspondientes sigue siendo el Congreso. Eso tiene unos términos consagrados en la ley que habla de que se haga dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el periodo siguiente. El riesgo político de que Petro impulse una consulta popular a tan poco tiempo de las elecciones, señores, déjenme decirle que no es por ser negativo, pero es enorme.
Y el éxito o el fracaso de esta estrategia podría definir su legado y el futuro del progresismo en Colombia. Y es que, repito, para que la consulta popular sea válida, se necesitan que voten al menos 13.6 millones de personas. Esto es una cifra enorme en un país donde la abstención sigue siendo alta. Si la consulta no alcanza este umbral, el golpe político sería devastador para Petro, ya que se interpretaría como una falta de respaldo popular a su agenda, debilitándolo en la recta final del gobierno. Le daría argumentos a la oposición para decir que su proyecto político ha fracasado y que el pueblo colombiano no apoya sus reformas. Y esto también podría reducir la movilización electoral progresista para las elecciones del 2026. En cambio, que es lo que deseo y quiero, se legitimaría como un líder con apoyo popular hasta el final de su mandato y fortalecería la posibilidad de que el progresismo siga en el poder. ¿Es una estrategia pragmática o un riesgo innecesario? Dado que el Congreso rechazó la reforma laboral y que actualmente la oposición tiene el poder de bloquear nuevos proyectos, la consulta popular se ve como una salida política. Sin embargo, muchos analistas advierten que podría ser un error estratégico porque el tiempo es corto. Organizar una consulta de esta magnitud en menos de un año es complejo y requiere una movilización masiva. Esto también podría convertirse en un plebiscito sobre Petro. La oposición usaría la consulta para no debatir la reforma laboral, sino como un referendo en contra del gobierno. Es que si el progresismo quiere garantizar que estas reformas sean aprobadas en un futuro, la solución pragmática, señores, es enfocarse en las elecciones del Congreso en marzo del 2026. Falta un año, es más, faltan menos de 10 meses porque en noviembre ya deben tener las listas, los candidatos. Si en el 2026 el progresismo logra 85 senadores, mayoría en el Senado, y 86 representantes, mayoría en Cámara, se podrían aprobar las reformas laborales de salud y pensión sin depender de la consulta popular. El error de muchos fue pensar que Petro por sí solo podría cambiar el país, señores, pero sin el Congreso sus propuestas siempre van a estar en riesgo de ser hundidas.